Antes de que escuches mi historia, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si la persona que más has amado en este mundo te humillara delante de todos? ¿Qué pasaría si sacrificaste tus propios sueños para construir los suyos, solo para que se burlaran de ti y te descartaran como si nunca hubieras importado? Me quedé callada por demasiado tiempo, pero cuando descubrí la verdad, todo cambió. Déjame contarte cómo pasé de ser invisible a inolvidable. Mi nombre es Helen Carter. Soy una viuda, artista y abuela de muchos años. Nunca he tenido una vida grande, y nunca la necesité. Vivía tranquilamente en una pequeña y modesta casa en Montpelier, Vermont. Mis días transcurrían pintando, escuchando el viento y pensando en las personas que amaba. Sobre todo, Madison. Madison es mi nieta. La crié como a una hija. En realidad, mi propia hija, Lauren, la tuvo muy joven. Estaba abrumada, trabajando en 2 empleos solo para mantenerse a flote. Así que Madison pasó sus primeros años conmigo, pintando con los dedos en la cocina, pedaleando su triciclo por nuestro agrietado camino de entrada, ayudándome a recoger dientes de león para hacer ramos que se marchitaban en frascos de mermelada, junto a la ventana. Me llamaba Nana, ni abuela ni yaya, solo Nana. Cuando era pequeña, yo era su mundo entero. Pasaron los años. Ella creció. El mundo se impuso. Las tabletas reemplazaron los libros de cuentos. Las redes sociales reemplazaron aquellas sesiones de pintura en la cocina. Y yo solo observaba, orgullosa pero en silencio, con el corazón roto, viendo cómo su vida se transformaba en algo que apenas reconocía. Pero seguí amándola. Nunca dejé de hacerlo. Durante 12 años hice algo que ella nunca supo. Cada mes apartaba lo que podía de mi ingreso fijo. Dinero de cumpleaños, ahorros del supermercado, incluso dejé de comprar medicamentos para reunir un fondo universitario para ella. Sabía que quería ir a Cal Arts, esa escuela grande, brillante y carísima en California con la que sueñan todos los chicos artísticos. La matrícula era una locura. El costo de vida, peor. Pero yo creía en su sueño más que ella misma. Aunque había dejado de pintar hacía años, aunque ya no lo mencionaba, aunque casi no me visitaba a menos que necesitara algo, seguía creyendo. Y para su cumpleaños número 18, quise darle algo más que dinero. Quise recordarle quién solía ser, quiénes solíamos ser. Así que le pinté un regalo. No era solo un cuadro, era un recuerdo sobre lienzo. Pasé semanas trabajando en él. Cada trazo era un latido. Pinté el columpio viejo del patio trasero, el que adoraba cuando tenía 5 años. A Max, nuestro Golden Retriever, que murió cuando ella tenía 10. Los narcisos que florecían fuera de su ventana cada abril. Y un cielo suave de acuarela. Sobre todo. Lo envolví cuidadosamente en papel craft marrón. Lo até con una cinta de satén blanca y metí una tarjeta que decía: «Que tu futuro sea tan brillante como la niña que solías ser». Sonreí al ponerlo en el asiento trasero de mi coche, con el corazón lleno, esperanzada. Imaginaba su cara iluminándose al abrirlo. Imaginaba que me abrazaría, tal vez hasta llorara un poco. Me equivoqué. La fiesta no fue nada como los cumpleaños, que yo solía organizarle. Barbacoas en el patio, pastel casero, serpentinas pegadas con cinta y amor. No, esto era ostentoso. Su madre, Lauren, lo había preparado todo. Mesas de lino blanco bajo una enorme carpa, buffet con catering, un DJ. Madison tenía una mesa entera solo para sus regalos, apilados en elegantes cajas envueltas en papel de diseñador. Todo gritaba dinero. Todo, excepto yo. Yo estaba allí, en mi viejo cardigan gris, aferrando el cuadro como si fuera de cristal. Nadie pareció notar que había llegado. No me importó. No estaba allí por ellos. Madison vestía un ajustado vestido rosa y tacones más altos de lo que yo jamás podría usar. Iba de mesa en mesa, riendo fuerte, tomándose selfies, rodeada de amigos que apenas me miraban. Finalmente, Lauren me vio y me dedicó una sonrisa forzada. «Oh, viniste», dijo, como si yo fuera una prima lejana y no la mujer que había cambiado los pañales de su hija. Le tendí el regalo y sonreí con suavidad. «¿Dónde debería...?» «Puedes ponerlo con los demás», dijo girándose ya hacia otra cosa. Pero no lo hice. Algo me dijo que esperara. Quería dárselo a Madison en persona. Lo necesitaba. Cuando por fin empezó a abrir los regalos, la gente se reunió. Algunos grababan con sus teléfonos.
Ella destrozaba cajas, bolsos, de diseñador, sobres con dinero, tarjetas de regalo, AirPods, hasta que llegó al mío. Vi cómo dudaba. Mi envoltorio no era elegante, era humilde, hecho a mano. «Oh, este es de mi nana», dijo forzando una sonrisa. Quitó el papel, abrió la caja y sostuvo el cuadro. Silencio. Luego, la risa. ¿Es en serio?, dijo levantándolo como si fuera una broma. ¿Un cuadro? ¿Eso es todo? Seguro fue más barato que comprar un regalo de verdad. Los chicos a su alrededor rieron por lo bajo. Alguien murmuró: «Vibras vintage, supongo». Lauren me miró rápido, incómoda, pero no dijo nada. Yo me quedé congelada. Todavía no estaba segura de si lo de la noche anterior había pasado de verdad. Me arrastré hasta la cocina, las pantuflas arrastrándose contra el linóleo, y me quedé mirando la computadora como si fuera un fantasma. La cuenta bancaria era real. La transferencia era real. El dinero estaba a mi nombre ahora, no al de ella. Pensé que me sentiría peor, pero no fue así. No había culpa, solo un silencio extraño y desconocido en el pecho. No era exactamente paz, más bien la ausencia de caos. Esa misma tarde recibí un mensaje. «Hola, Nana, ¿puedo pasar hoy? Te extraño». Me quedé mirando la pantalla mucho. Rato. Hacía meses, quizá más, que no me llamaba Nana. No respondí de inmediato. 2 horas después, ahí estaba. Madison en mi porche, con una bandeja de galletas de esa panadería carísima del centro. Las que nunca pude comprar, pero siempre admiraba en la vitrina cuando pasábamos por ahí. Llevaba el cabello recogido, el maquillaje más ligero de lo habitual, y una sonrisa demasiado brillante para ser real. «Nana», canturreó, abrazándome antes de que pudiera reaccionar. Me quedé rígida. Mi cuerpo recordó la fiesta, su voz resonando frente a sus amigos, su risa clavándose como vidrio helado. Pero la dejé abrazarme. Olía a champú caro y azúcar, nada que ver con la infancia. «Estaba pensando en ti», dijo, entrando en la cocina como solía hacerlo de niña. Quería disculparme por lo de la fiesta. Me sentía abrumada. No quise decir lo que dije. Se sentó a la mesa, cruzó las manos, sus uñas perfectas. Su teléfono brillaba suavemente en su regazo. «No debí decir eso sobre la pintura. Fue muy dulce de tu parte. En realidad es hermosa». Asentí despacio, intentando descifrar su expresión. ¿Era real? Quería que lo fuera. «Te he extrañado», añadió. «Sé que no he estado mucho por aquí. Es que he estado ocupada. Pero estoy aquí ahora». Me tomó la mano sobre la mesa. Sus ojos brillaban, casi como si tuviera lágrimas. «He estado pensando mucho en la universidad. En Cal Arts. Sé que el fondo está, bueno, complicado ahora, pero solo quiero volver a estar cerca de ti. No estoy aquí por el dinero, Nana, te lo juro. Solo extraño lo nuestro». Sus palabras me envolvieron como hiedra, suaves, familiares, peligrosas. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Tal vez estaba madurando. Tal vez la vergüenza en la fiesta había despertado algo dentro de ella. Tal vez yo había sido demasiado dura. Después de todo, era joven, tonta. Todos hemos sido así alguna vez. «Lo pensaré», le dije con suavidad. «Pero me alegra que estés aquí». Me regaló esa gran sonrisa, la misma que tenía cuando tenía 7 años, y me dibujaba arcoíris escribiendo «Te quiero, Nana», con crayón tembloroso. Comimos galletas, se quedó a cenar, ayudó a lavar los platos y me preguntó por mi última pintura. Incluso recordó algunas anécdotas de la infancia. El columpio, Max, los narcisos. Mi corazón empezó a creer de nuevo, a ablandarse. Esa misma noche abrí la carpeta del fondo universitario. No transferí nada, pero lo pensé. Lo pensé más de lo que quería admitir. Tal vez estaba equivocada. Tal vez había aprendido algo. O tal vez solo deseaba tanto su amor que estaba dispuesta a equivocarme. No dormí bien. Su voz se repetía en mi cabeza. «No estoy aquí por el dinero, Nana, te lo juro». Y sin embargo, lo único más fuerte que sus palabras era el eco de aquella fiesta, esa risa, ese golpe barato. Pero aparté la duda, la enterré hondo, porque a veces prefieres creer una mentira que se siente como amor antes que aceptar una verdad que te deja sola. Era un martes por la tarde cuando lo descubrí, un día de esos en los que nada parece importante. Nublado, tranquilo, ordinario.
Madison había venido esa mañana con su portátil y una sonrisa. Dijo que necesitaba ayuda para imprimir un formulario de beca. Yo siempre había sido la experta en tecnología de la familia desde los 90, aunque ahora apenas sabía actualizar un teléfono. Se fue después de almorzar, apurada por ver a sus amigas. Me quedé en la cocina lavando los pocos platos que habíamos usado, tarareando una melodía de un viejo disco de jazz que ambas solíamos amar. Recuerdo haber pensado, tal vez esto es sanar, tal vez estamos reconstruyendo algo de verdad. Entonces entré al estudio. Su portátil seguía ahí, abierto, emitiendo un zumbido suave, la pantalla todavía encendida. Iba a cerrarlo, solo. Un clic y enviarle un mensaje. Pero la pantalla llamó mi atención. Había una ventana de chat abierta, una aplicación que no reconocí. Arriba decía, Madison chateando con Amy. Mi instinto me dijo que mirara hacia otro lado, pero algo más profundo, algo primitivo y protector, me dijo que leyera. El último mensaje me golpeó como una bofetada. No te preocupes, está cayendo. He sido dulce, he llorado un poco, le dije que extrañaba nuestro vínculo. Clásico anzuelo emocional. Siempre se derrite con esa mierda de la familia. Me temblaron las manos. Otro mensaje apareció debajo, fresco y despiadado. Solo necesito un par de visitas más. Ya está pensando en devolver el fondo, lo sé. Te dije que es predecible. Estaré en Cal Arts para otoño. Manifestando. Me quedé mirando las palabras. No eran solo crueles, eran calculadas. No fue un error, ni un desliz. Era un plan. Cada visita, cada abrazo, cada historia sobre Max y los narcisos, cada lágrima, cada galleta, todo era un guión para manipularme. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudo haber sido minutos o horas. Mis piernas finalmente me llevaron al sofá y me senté despacio, el portátil aún abierto sobre mis rodillas, las palabras brillando como letreros de neón. Su voz, su dulzura, cada nana, te extrañé, se repetía en mi cabeza como un disco rayado, y cada uno sonaba más falso que el anterior. Sentí frío, como si alguien hubiera apagado el sol. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo caí otra vez? Miré sus mensajes, llenos de emojis y signos de exclamación, como si ni siquiera los hubiera escrito la chica que crié. Sonaba como una desconocida, peor, como una depredadora apuntando a mis emociones, usando el amor como arma. Quise gritar, pero no salió sonido. En cambio, cerré el portátil lentamente, como si cerrara un ataúd. El duelo era real, pero esta vez no era por una persona que había perdido, sino por una persona que nunca existió. La versión de Madison en mi cabeza, la niña dulce y curiosa con pintura en las mejillas que me decía que era su mejor amiga. Esa niña ya no estaba. Tal vez se había ido hace más tiempo del que me di cuenta. Permanecí en silencio el resto del día, dejando que todo calara. Esto no era solo decepción. Era traición. Y no era accidental. Era intencional. Caminé hacia mi rincón de pintura. Esa tarde, levanté la tela que cubría el lienzo que ella había burlado en la fiesta. Ahí estaba. Nuestra historia en pinceladas. El viejo columpio, el perro, los narcisos. Y lo único que podía ver ahora era lo que ella había llamado barato. Pero para mí nunca se trató del precio. Era memoria, esfuerzo, amor. Y al fin entendí algo. No había rechazado la pintura. Me había rechazado a mí. Le susurré al lienzo con la voz firme esta vez. No eres tú la que no vale nada. Y yo tampoco. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me quedé en mi vieja mecedora, en la sala, con una manta sobre los hombros, la casa oscura salvo por el tenue brillo amarillo de la luz del porche filtrándose entre las cortinas. Era extraño lo silencioso que podía ser el dolor, como no siempre gritaba. A veces solo se sentaba a tu lado, respirando al mismo ritmo, esperando que lo reconocieras. Seguí oyendo su voz en mi cabeza, una y otra vez. Siempre se derrite con esa mierda de la familia. Pensé en todas las veces que me había derretido. Cuando Lauren azotó puertas y me llamó controladora, lo dejé pasar. Cuando Madison empezó a visitarme menos, me convencí de que solo estaba ocupada. Cuando me olvidaban en las fiestas, yo horneaba galletas y las dejaba en sus casas. Me derretía, porque el amor me hacía blanda, porque creía en el perdón, en la lealtad, en las segundas oportunidades. Pero ahora lo veía por lo que era. Supervivencia.
Había pasado una vida sacrificando partes de mí para que nadie se fuera. Di hasta que no quedó nada. Y luego di más. ¿Para qué? ¿Para que mi nieta se riera a mis espaldas? ¿Para que me manipulara y me sacara mis ahorros como a una anciana crédula y solitaria? Sentí rabia esa noche. No una rabia ruidosa ni destructiva. Era una rabia tranquila, enfocada, de esas que te afilan, que te quitan la venda de los ojos y te muestran en quién te has convertido y de quién estás harta de rodearte. A las 6 de la mañana me levanté. Caminé hacia la pintura que llamó barata y me quedé frente a ella mucho rato. Los recuerdos en ese lienzo ya no dolían. No eran moretones. Eran pruebas. Pruebas de que había amado, de que había dado lo mejor de mí, de que había sido real incluso cuando ellas no lo fueron. Susurré. No vas a ir a un armario, no otra vez. Y lo decía en serio. Me giré hacia mi estantería, saqué una vieja cámara que no había usado en años y le tomé una foto a la pintura. Luego me senté en mi escritorio. Encendí la computadora y comencé a escribir. Encontré un grupo en línea para mujeres artistas mayores, un rincón silencioso de Internet donde la gente compartía su trabajo, contaba sus historias y se alentaban, mutuamente. Mis dedos temblaban levemente, pero subí la foto. En el cuadro de descripción escribí: esta pintura fue llamada barata por alguien a quien amo, pero fue pintada con todo lo que me quedaba. Cada pincelada es un recuerdo, cada color un pedazo de mi corazón. Tal vez no sea suficiente para algunas personas, pero para mí lo fue todo. Presioné publicar. No esperaba mucho, quizá unos pocos me gusta, algún comentario amable. Pero no se trataba de atención, se trataba de usar por fin mi voz, no solo mis pinceles, para decir la verdad. Dejé la computadora encendida y volví a la sala. Preparé té. Me senté en silencio, y por primera vez en muchísimo tiempo, no me sentí invisible. Me sentí despierta. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol ya se filtraba por las cortinas, dibujando largas líneas doradas sobre el suelo. El té de la noche anterior seguía frío en la mesita, intacto. Me estiré. Mi cuerpo estaba rígido, pero extrañamente lleno de energía, como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Me arrastré hasta la computadora sin esperar gran cosa. Entonces lo vi. La pantalla brillaba con notificaciones, me gusta, comentarios, compartidos. Parpadeé. La pintura que había publicado había prendido fuego en la noche. No era solo una chispa de simpatía. No. La gente la estaba viendo, realmente viéndola. Entré en los comentarios. Esto me hizo llorar. Hay tanta emoción aquí. Quien llamó a esto barato no sabe lo que es el amor. ¿Vendes impresiones? Quiero esto colgado en mi casa. Por favor, dime que lo estás exhibiendo en algún lugar. Mi corazón latía a toda velocidad. Me sentía acalorada, incluso mareada. Seguí leyendo. Mensajes habían empezado a llegar en masa, directos, de desconocidas, en su mayoría mujeres, madres, abuelas, hijas que decían verse reflejadas en mi historia, que también habían sido llamadas demasiado sentimentales, demasiado generosas, demasiado blandas. Pero esta pintura era poder. Y entonces un mensaje resaltó. Hola, Helen. Soy curadora de una pequeña galería en Brooklyn. Tu pieza me detuvo en seco. ¿Considerarías exhibirla? Sería un honor. Leí el mensaje 3 veces. Brooklyn. Una galería. Volví a mirar la pintura. Todavía recostada en silencio contra la pared. Cerca del comedor. Medio en sombra. El columpio. El perro. Los narcisos. Mis recuerdos hechos públicos. Mi dolor convertido en algo hermoso. Respondí con manos temblorosas. Sí. Para mí, también sería un honor. En cuestión de horas llegaron más mensajes. Revistas de arte, personas influyentes, una mujer de una gran plataforma preguntando si haría una historia destacada. Era como si hubiera lanzado una piedrecita a un lago tranquilo, y de algún modo, hubiera desatado un maremoto. Esa misma tarde, la curadora de Brooklyn me llamó. Se llamaba Dana, y dijo que quería volar personalmente para recoger la pintura. Quiero tratar esta pieza con el cuidado que merece, me dijo. No es solo arte. Es una historia que la gente necesita escuchar. Me preguntó por el título. Dudé y luego sonreí. Llámala El regalo rechazado.
Dana hizo una pausa y dijo: «Perfecto». Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina y dejé que me invadiera todo. No se trataba de venganza, ni siquiera de Madison. Se trataba de mí, de recuperar las partes de mí misma que había entregado con demasiada facilidad. Se trataba de tomar lo que habían despreciado y convertirlo en algo intocable. Esa noche, no solo dormí, soñé. Soñé con color, con luz, con finalmente, ser vista. 2 semanas después, estaba en medio de una galería iluminada por el sol, en Brooklyn, con las manos temblando mientras la gente se movía a mi alrededor, murmurando, observando, deteniéndose más tiempo del que jamás pensé que lo harían. Mi pintura colgaba en una pared blanca impecable, enmarcada con sencillez, iluminada suavemente. Se veía poderosa, no por la técnica ni el estilo, sino por la historia detrás de ella. Mi historia. El regalo rechazado. Leía la placa. Por Helen Carter. Debí quedarme mirando ese pequeño letrero durante 5 minutos enteros. Dana, la curadora, se acercó. «Tuvimos más de 300 personas en la inauguración», me susurró. «Es la mayor atención que hemos tenido en toda la temporada». Parpadeé, atónita. Ella sonrió. «Y hay más». Me llevó a su oficina, un pequeño espacio tranquilo lleno de bocetos y portafolios. Sobre el escritorio había un correo impreso. Un coleccionista privado de Manhattan quería comprar la pieza, $20,000 en efectivo. Me quedé mirando el número. No parecía real. Dana observó mi reacción. «No tienes que venderla», dijo suavemente. «Pero si lo haces, esto podría financiar un nuevo estudio, viajes, materiales, lo que quieras. Tienes algo raro, Helen. Voz y corazón». Mis labios temblaban. Durante tanto tiempo había creído que mi voz no importaba, que mi corazón era una carga, que solo servía de recipiente para los sueños de otros. Pero ahí, en ese momento, mi dolor tenía valor. Mi verdad tenía peso. Asentí. Dile que sí. Cerramos el trato ese mismo día. Firmé mi primer contrato como artista, la mano apenas lo suficientemente firme para sostener el bolígrafo. Dana insistió en tomarme una foto frente a la pintura antes de que saliera de la galería. «Sonríe como si lo sintieras de verdad», dijo. Y lo hice. Por primera vez en lo que parecían años, lo sentí de verdad. De vuelta a casa, en Vermont, las cosas eran distintas. Lauren llamó una vez, de la nada, solo para decir que había oído que mi pintura estaba recibiendo atención. Sin disculpas, sin felicitaciones, solo curiosidad. No le di detalles. Y entonces apareció Madison. No llamó, solo tocó a la puerta, una tarde, con una expresión cansada y los ojos brillantes por las lágrimas. Casi no abrí, pero lo hice. «¿Podemos hablar?», preguntó. Me aparté y la dejé entrar. Nos sentamos en la misma mesa de cocina donde solía comer cereal en pijama, donde alguna vez la ayudé a construir proyectos de ciencias con cartón y pegamento, donde solía decirme que yo era su persona favorita en el mundo entero. «Vi la pintura», dijo. «En línea. La gente habla de ti, de ella». No dije nada. Dudó. Quería disculparme otra vez. Alcé las cejas. «¿Por la fiesta de cumpleaños? Por eso y por todo lo demás». Aún así, guardé silencio. Bajó la mirada. Sus manos jugueteaban inquietas. No estaba llorando, solo esperando. «La arruiné, Nana. Fui estúpida y egoísta. Te di por sentada. Pero quiero arreglar las cosas». Me recosté con los brazos cruzados. «¿Qué quieres decir con arreglar las cosas?» «Quiero decir…» Tragó saliva. «Que aún quiero ir a CalArts. Y tal vez, si las cosas son diferentes ahora, quizá tú podrías…» Ahí estaba, la verdad filtrándose a través de la disculpa. Seguía persiguiendo el dinero. Seguía persiguiéndome a mí. Pero ahora yo ya no corría detrás. Me puse de pie. Ella me miró, confundida. No grité, no lloré. Simplemente dije: «Llamaste barato a mi amor. Fingiste que te importaba porque creíste que volvería a financiar tu sueño. Me trataste como una transacción». Abrió la boca, pero levanté la mano. «Perdiste algo ese día, Madison. No solo dinero, perdiste a la única persona que creía en ti sin importar qué». Caminé hacia la puerta, la abrí. «Si quieres algo de mí otra vez, gánatelo». Se levantó despacio, los labios apretados, el orgullo herido. No esperaba un abrazo y no lo hubo.
Se fue sin otra palabra. La vi bajar del porche, volver a su coche, regresar a la historia que se había contado para convencerse de que lo merecía. Todo. Y yo volví adentro, sola, pero por fin completa. Pasó una semana después de que Madison saliera de mi casa sin despedirse. No supe nada de ella. Ni un mensaje, ni una llamada. ¿Y saben qué? No lo esperaba. Por primera vez en 1910 años, el silencio no dolía. Se sentía limpio, como un espacio despejado para algo mejor. Entonces, una mañana, mientras tomaba café en el porche, apareció Lauren. Ni siquiera llamó. Entró como si aún fuera su casa y yo estuviera cuidando de Madison después de la guardería. Sus tacones resonaban con ira sobre el piso de madera, el cabello impecable, el blazer rígido y la expresión afilada. Acabo de venir de casa de Madison, dijo. Sin saludo. Tomé otro sorbo y esperé. Está llorando. Dice que la humillaste, que la hiciste sentir como basura, que la estás echando de tu vida por una pintura. No dije nada. Me contó lo del dinero, lo del fondo universitario. Dijo que lo había retirado sin previo aviso. Aún así, me mantuve en silencio. La dejé hablar. Lauren levantó las manos exasperada. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Estás sacrificando su futuro. La estás castigando por ser joven y estúpida, por hacer una sola broma tonta en una fiesta. Por eso, me levanté lentamente, caminé hasta el mostrador, tomé la carpeta gruesa con la etiqueta Fondo Universitario Madison y la sostuve en alto. Esto, dije con voz tranquila, son 12 años de mi vida. Cada cupón recortado, cada visita, al médico que omití, cada invierno que mantuve la calefacción baja para ahorrar $50. Esta carpeta son mis sacrificios. Y ella escupió sobre ella. Estaba molesta, empezó Lauren. No, la interrumpí. Fue cruel. Y luego volvió, fingiendo amabilidad para recuperarla. No se disculpó, actuó. Y casi caí en su trampa. Lauren cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar que sus sueños se derrumben? La miré a los ojos. Tiene 18 años, no 5. Si sus sueños son reales, luchará por ellos, trabajará por ellos. No manipulará a una mujer, que la ama. El rostro de Lauren se tiñó de una mezcla que no pude descifrar. Culpa, ira, o ambas. Te crié mejor, dije en voz baja. Y también la crié a ella mejor que eso. Pero en algún punto, las dos aprendieron a tomar y olvidaron cómo devolver. Lauren apartó la mirada. Caminé hasta el escritorio, saqué una carpeta nueva y la dejé sobre la mesa. Tenía escrito, en marcador negro fresco, Fondo de Libertad Helen Carter. Voy a usar el dinero ahora, dije. No en mí, nadie más. En mí. Ella la miró, la boca entreabierta, pero sin emitir sonido alguno. Os di décadas, continué. Ahora me voy a tomar algunos años de vuelta. Lauren finalmente susurró. ¿De verdad no vas a pagar CalArts? No, respondí sin vacilar. Ya lo pagué con todo lo que tenía, y lo tirasteis. Se marchó en silencio, y yo serví otra taza de café. Esta vez mis manos no temblaron. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a veces no se trata de puertas. A veces se trata de que las paredes se derrumban para que, por fin, puedas ver el cielo. Unos días después de que Lauren saliera furiosa de casa, recibí un correo electrónico de una editora del New York Chronicle. Había leído sobre la exposición en la galería, había visto mi pintura y quería incluirme en un artículo titulado Tardías en florecer, mujeres que encontraron su voz después. Reí al leer el asunto. Tardía en florecer. Quizá. O quizá siempre había tenido algo que decir, pero me habían hablado por encima tantas veces que nunca llegué a oírme. La entrevista fue por teléfono. La editora era cálida, curiosa, amable. Me preguntó por la pintura, su significado, mi recorrido como artista. Le conté todo. No mencioné a Madison por su nombre. No estaba allí para exponer a nadie, solo para decir la verdad. Mi pintura fue rechazada, dije, no porque no tuviera valor, sino porque la persona para la que estaba hecha no supo reconocer el amor cuando lo tenía justo delante. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Eso va a resonar. Con mucha gente. El artículo salió publicado 2 días después. Estalló. Me llegaron mensajes de mujeres de todo el país, abuelas, madres,
incluso jóvenes que decían ver su futuro en mi pasado y querían cambiar de rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Me invitaron a hablar en una conferencia virtual para mujeres. Una editorial me escribió para proponerme una posible memoria. Mi bandeja de entrada se convirtió en un jardín de valentía y confesiones de desconocidas que se sentían como hermanas. Y entonces llegó la llamada. París. Un colectivo de arte que trabajaba con artistas femeninas de todo el mundo quería incluir el regalo rechazado en una exposición itinerante por Europa. Cubrirían todos los gastos. Su historia es exactamente lo que el mundo necesita ahora mismo, me dijo una mujer al teléfono, con un acento francés suave y reverente. Cuando colgué, me quedé sentada mucho rato, inmóvil. No solo me habían visto, me habían escuchado. Y no por ser madre o abuela de alguien, sino por ser Helen. Esa noche entré en mi estudio y saqué un lienzo en blanco. No pinté a Madison, no pinté el columpio, ni a Max, ni los narcisos. Pinté a una mujer en el borde de un acantilado, con los brazos abiertos, el viento en el cabello, mirando un horizonte inmenso, sin miedo en la mirada. La titulé Libertad. La colgué en el pasillo, justo donde solía estar la carpeta del fondo universitario. Porque esta vida, esta paz, este poder eran la educación que me habían negado, pero que igual había conseguido, pincelada a pincelada, respiro a respiro. El mundo no siempre tiene sentido. No siempre recompensa a las personas buenas, a las personas amables, a las que lo dan todo por los demás. Yo solía creer eso. Creía en la justicia, en la idea de que, si hacías lo suficiente por otros, algo bueno volvería a ti. Pero no era cierto. Al menos no lo había sido para mí. No hasta ahora. París fue un sueño. Entré en aquella galería, sobre la arena, como si fuera otra persona. Como si nunca hubiera conocido el rechazo ni el silencio. La ciudad, las luces, la gente, todo era más brillante de lo que jamás imaginé. A mi alrededor, artistas jóvenes, hermosos, llenos de energía. Tenían el tipo de futuro que yo había soñado para mí misma una vida atrás. Pero ya no era esa la vida que quería. No necesitaba las luces para que me dijeran que valía. Yo valía por mí misma. Cuando mi pintura se reveló al público esa noche, los vi detenerse, en silencio, mirándola. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas. Otros permanecieron inmóviles, como intentando absorber cada gota de emoción que había puesto en ese lienzo. No solo les estaba mostrando mi arte, les estaba mostrando quién era yo. Nunca supe que podía doler tanto ser vista, ser reconocida por algo que siempre había entregado sin medida. El amor, el sacrificio, los trozos de mí que enterré para que otros pudieran levantarse. Pero cuando entré en esa galería, nadie. Esperaba que fuera otra cosa que yo misma. Más tarde, de pie junto a mi pintura, la misma que Madison había ridiculizado, recibí más ofertas, más invitaciones. Una galería importante en Londres quería exhibir mi trabajo. Una mujer de una colección australiana dijo que quería incluir mis piezas en una exposición sobre empoderamiento femenino. Me invitaron a más eventos, a compartir mi historia, a mostrar mi arte. Los correos seguían llegando, las llamadas no paraban, y en cada una escuchaba algo nuevo. Su historia importa, su voz es importante. Pero nada importó tanto como lo que vino después. Una noche, después de la muestra en París, caminé junto al río. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Todo parecía irreal, como un sueño que nunca pensé que podría tocar. Me senté sola en un pequeño café, con una copa de vino frente a mí, un trozo de pan sobre la mesa. El mundo me parecía vasto. Y yo ya no era pequeña. Ya no era la mujer callada del fondo, mezclada con las sombras. Era Helen Carter, artista, creadora. Una mujer que por fin entendía su propio valor. En la quietud, mientras la noche me envolvía, sentí paz. No solo me había liberado de Madison, de Lauren, de un mundo que me hizo sentir invisible. Me había liberado de mí misma, de la que creía que no era suficiente, de la que permitía que todos tomaran de ella. Ya no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Cuando volví a Vermont, todo era distinto. La casa se sentía nueva, más luminosa, más ligera. Comencé a trabajar en una nueva serie de pinturas. Cada una reflejaba mi crecimiento, mi sanación emocional. Pinté mujeres, no solo las versiones suaves y maternales que siempre había retratado.
Estas mujeres eran fuertes, audaces, fieras. Algunas se alzaban frente a montañas. Otras, con los brazos levantados hacia el cielo, sin miedo a ser vistas. Ya no era la mujer que callaba, que se dejaba olvidar. Ya no era invisible. Y mi arte tampoco. Pero el verdadero regalo, la auténtica libertad, llegó cuando tomé mi lugar, en este mundo sin dudar, sin disculpas. Por fin era la mujer que siempre había estado destinada a ser. Y eso no tenía precio. Llevaba ya unas semanas de vuelta de París, y todo había cambiado. No solo fuera, también dentro de mí. Los correos seguían llegando, las ofertas también. Coleccionistas, galerías, medios, todos queriendo un pedazo de mí, de mi historia, de mi arte. Era irreal, y sin embargo, se sentía correcto. Pero no perseguía la fama, ni el reconocimiento. Lo que importaba ahora no era el aplauso ni el dinero. Eran los momentos tranquilos en mi propia piel, sin cargas, sin disculpas, en paz. Una tarde, de pie en el porche de mi casa en Vermont, vi el sol hundirse bajo el horizonte. El paisaje se extendía frente a mí. Campos, árboles, el pequeño arroyo atravesando la propiedad. El viento traía el aroma de los pinos. El mundo se sentía vivo. Vivo como no lo había sentido en años. No tenía idea de dónde estaba Madison ahora. Me detuve de preguntar. Lauren no había llamado. Tal vez seguían enojadas, tal vez seguían molestas porque ya no era la mujer que solía ser, la que lo daba todo sin cuestionar, sin pedir nunca nada a cambio. Pero esa mujer se había ido. En Mino Ninamoiro, su lugar estaba alguien más fuerte, alguien que conocía su propio valor. Ahora pintaba todos los días. Ya no pensaba en Madison cuando tomaba el pincel, pensaba en lo que vendría después. Pintaba mujeres con los brazos abiertos, erguidas, mirando hacia lo desconocido sin miedo en los ojos. Y cuando terminaba esas pinturas, no solo las exhibía en mi estudio, las compartía con el mundo. Hablaban al corazón de mujeres que, como yo, habían sido silenciadas o ignoradas. Mujeres que habían vivido a la sombra de otros, que habían escuchado decir que su amor no era suficiente. Ese fue el momento en que comprendí lo que había pasado. Había entregado mi corazón durante años sin darme cuenta de que yo era quien más necesitaba ser vista. Ese día ocurrió lo más inesperado. Recibí una carta por correo, un sobre pequeño con una dirección de remitente sencilla, el nombre de Madison escrito con una caligrafía cuidadosa y familiar. El pecho se me apretó mientras lo abría. No sabía qué esperar. No había sabido de ella en meses. La carta era breve. Nana, no puedo deshacer el daño que te causé y no te pido nada. He estado trabajando en mí misma y sé que no merezco tu perdón, pero quiero decir que lo siento. He sido egoísta y me arrepiento de cómo te traté. Espero que algún día me veas de otra manera. Con amor, Madison. La leí 2 veces, dejando que las palabras se hundieran lentamente. Ya no estaba enojada, ni siquiera dolida. Simplemente estaba terminada. Había soltado el dolor, las expectativas, los años intentando aferrarme a algo que nunca me había correspondido cargar. Tomé la carta, la doblé con cuidado y la guardé en el cajón junto a la carpeta del fondo universitario que alguna vez había consumido mi vida. El dinero ya no estaba, pero el peso también se había ido, y con él cualquier necesidad de validación de alguien que no fuera yo misma. Pasé los meses siguientes, viajando. Fui a Europa otra vez, esta vez a lugares que jamás imaginé visitar. Vi cosas nuevas, conocí personas nuevas y encontré belleza en todo. Reí más, amé más, y pinté con una libertad que nunca había sentido. Una tarde, paseando por un mercado de arte en España, conocí a un hombre amable. Su nombre era Tomás. También era artista, mayor que yo, con un alma gentil y una apreciación por los pequeños momentos de la vida. Hablamos durante horas sobre arte, sobre pérdidas, sobre el amor. No había prisa, no había presión, solo 2 personas conversando, abierta y honestamente. Nos vimos unas cuantas veces más. Hablamos de las vidas que habíamos vivido y de las que queríamos vivir ahora. Él no buscaba a alguien que lo completara, y yo tampoco. Pero juntos encontramos algo que se sentía real. No se trataba de llenar un vacío, sino de crear algo hermoso a partir de lo que ya estaba ahí. Y cuando nos despedimos, no me sentí sola. Ya no.
porque en lo más profundo lo sabía. Sabía que tenía todo lo que necesitaba, no en otra persona, sino en mí misma. De vuelta en Vermont, me paré frente al lienzo en el que había trabajado durante meses. Era un retrato de una mujer, mayor, pero con fuerza en la mirada, los brazos abiertos como abrazando el mundo, plenamente viva, plenamente presente. No había restricciones sobre ella, ni vergüenza, ni culpa. Solo paz. Lo titulé Libertad, porque eso era lo que finalmente había encontrado. Era mío. Todo. Y no tenía precio.